Shabbat Shalom a todo el pueblo de Israel, a la casa de Yahudá, a la casa de Israel y a todas las tribus que están en la diáspora, en toda la Eretz, en toda la tierra. Bien, por nuestro calendario hebreo, hoy es 27 de Tevet, del año 5786. Y por el calendario greco-romano, hoy es viernes 16 de enero de 2026. Muy bien, vamos a comenzar con la parashá de Shabbat. Voy con la introducción. El título de la parashá es muy bonito. Muy bonito. El Ruach HaKodesh se recibe por Emunah. El Ruach HaKodesh se recibe por Emunah. Amén. Es precioso el título, ¿eh? Observamos y analizamos el Sefer de los Galut Yahim, donde Miach Shaul, espero que sea también el tuyo, Tuaj, transmite las palabras del Ruach HaKodesh y Yahshua nos habla de lo fundamental que es tener emunah. Yahshua nos habla de lo fundamental, de lo esencial, de lo principal, que es tener emunah. Es la clave. Muy bien. Comenzamos. Muy bien, este es el momento en el que, si quieres, puedes parar el vídeo, la reproducción, y hacer tefilaj para que el Ruach HaKodesh te dé entendimiento. En esta parashá, bueno, en casi todas, ¿no? O todas, pero en esta en concreto hay algunos pasukim que quizás no los entiendas si no tienes el Ruach HaKodesh. Con lo cual, si estás en el camino correcto, haz tefilaj para que Yahshua, el Ruach HaKodesh, te dé entendimiento. Amén. Muy bien. Pues como les decía, el título de la parashá es el siguiente: el Ruach HaKodesh se recibe por Emunah. Bien, vamos a observar, analizar en los Kitvei HaKodesh, en los escritos sagrados, escrituras originales hebreas, el Sefer de Galut Yahim, capítulo 3, del pasuk 1 al 10. Amén. Bien. Pasuk 1. Presten mucha atención, ¿eh? Oh Galut Yahim insensatos, ¿quién los ha hechizado? Delante de sus propios ojos fue claramente demostrado que el Masías fue entregado a muerte como un criminal. Tremendo. Aquí los Galut Yahim podemos observar e intuir
que empiezan a perder la emunaj, o al menos se están enfriando en el amor al Creador. Amén. Pasuk 2. Yo quiero saber solo por esta única razón, y les hace una pregunta. ¿Recibieron ustedes el Ruach HaKodesh por medio de la observancia legalista de los misbos de la Torá, o por confiar y ser fieles a lo que oyeron? Tremenda pregunta. La repito. Dice el Shaul, Miat Shaul, yo quiero saber solo por esta única razón. Y aquí formula la pregunta. Bueno, la formula Yahshua a través de la Shaul. ¿Recibieron ustedes el Ruach HaKodesh? O sea, Yahshua dice, ustedes me recibieron a mí por medio de la observancia legalista de los misbot de la Torá, o por confiar y ser fieles a lo que oyeron. Pregunta que hace Yahshua a través del Shaul. Obviamente, el Abacados sabía perfectamente lo que pasaba y sabe perfectamente lo que pasa también en la actualidad. Pasuk 3. ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado por el poder del Ruach HaKodesh, ¿creen que pueden llegar a la meta por su propio poder? El Shaul hace una gran pregunta. Bueno, ya saben que en realidad quien la formula es Yahshua. Lo que el Shaul les quiere decir es que ellos nada pueden hacer sin el Ruach HaKodesh. Es decir, no hacen nada sin Yahshua. Nosotros no podemos hacer nada si no tenemos a Yahshua en nuestro corazón, con nosotros. No somos nada, no podemos hacer nada. No somos nadie. Pasuk 4. Y seguimos con las preguntas. ¿Han sufrido tanto por nada? La repito. Presten atención y reflexionen. ¿Han sufrido tanto por nada? Si de esa forma es como piensan, su sufrimiento en realidad sí hubiera sido en vano. Su sufrimiento en realidad, si así es como piensan, sí hubiera sido en vano. Tremendo, tremendo. Eso suele ocurrir y lo he visto muchas veces con miembros de la Kehilá. Al final apostataron porque no estaban firmes en la roca. De hecho, nadie participa en la Kehilá. Alguien de vez en cuando. Una hot, concretamente. ¿Valió la pena estar en el camino correcto con todo lo que ello implica para después darle la espalda a Yahshua? Para ello, pues sí, todo fue en vano. Esta parashá también es de exhortación. ¿Qué haces escuchando las parashot que yo comparto? Si después ni siquiera haces comentarios, ni siquiera preguntas, Moré, ¿qué significa esto? Y eso se hacía antes en la Kehilá.
Hoy en día no. Ni siquiera solamente 2 personas, 3 participan en los comentarios del Pasuk diario, que cuando termine la parashá grabaré el Pasuk diario, con el favor de Yahshua. ¿Qué haces viéndome si no participas? Implícate en los asuntos de Yahshua, implícate. Vive una vida hebrea. ¿De qué te vale el escucharme, escuchar el mensaje de Yahshua a través de mí, si después no quieres saber nada? ¿Valió la pena? ¿Vale la pena? Tienes que implicarte si quieres estar en el camino correcto, que es la senda antigua. Bien, continuemos. Pasuk 5. Yahweh les da el Ruach HaKodesh y hace milagros entre ustedes. Hago un inciso aquí, y esto no lo tengo escrito en la enseñanza escrita, no lo tengo ahí. Yahweh les da el Ruach HaKodesh y hace milagros entre ustedes. ¿Has visto los milagros que Yahshua ha hecho en tu vida? Alguno que otro, ¿verdad? ¿Y por qué no te implicas en sus asuntos? ¿Por qué le das la espalda? Continúo. El Ruach HaKodesh lo hace por causa de la observancia legalista, que son las obras de la ley, de los misbot de la Torá, o porque confiaron en lo que oyeron y son fieles a ellos. Por eso les decía que hicieran tefilá, porque habrían pasukim que a lo mejor no iban a entender. Pero si tienen el Ruach HaKodesh, sí. Esta segunda parte del pasuk es muy importante. Es la pregunta. El Ruach HaKodesh lo hace por causa de la observancia legalista, habla de los milagros, obras de la ley, que son la observancia legalista, de los misbot de la Torá, o porque confiaron en lo que oyeron y son fieles a ello. Bien, les explico. Pues aquí podemos observar cómo actúa el Ruach HaKodesh en los talmidín y siervas de Yahshua, cuando están en el camino correcto, que ya bien saben que es la senda antigua. Sabemos perfectamente que los Yahudín confunden los misbot de Yahshua, Yahweh, con los mandamientos que ellos mismos se han inventado. Por consiguiente, los Galut Yahin en ese tiempo perdieron la emunah. De igual manera ocurre hoy en día. Es una lástima, es una pena. Pero quien apostata es porque lo ha decidido así, por su propio libre albedrío. Claro, ¿valió la pena? ¿De qué te vale? ¿De qué te vale escuchar las parashot que comparto si no te implicas en los asuntos de Yahshua? Qué bonito es que estés, por ejemplo, trabajando y con ganas de llegar a tu tienda, si estás en el camino correcto, digo tienda, ganas de llegar a tu tienda, primero para ver a tu familia, y después entrar en la Kehilá, ver lo que se ha publicado, hacer preguntas. Eso es lo maravilloso, implicarte, observar y guardar Torah.
Pasuk 6. Porque está escrito, fue el mismo Abraham, presten atención, porque está escrito, fue el mismo Abraham que él confió en Yahweh y le fue fiel, y le fue contado por justificación, y le fue fiel. ¿Le eres tú fiel a Yahshua? Fue el mismo Abraham que él confió en Yahweh y le fue fiel, y le fue contado por justificación. Aleluya, aleluya. Tal como hizo Abraham, así tenemos que actuar. Tenemos que ser fieles a Yahshua. El que no lo haga, ya sabe lo que le va a ocurrir: la condenación eterna. ¿Se dan cuenta? Pasuk 7. Estén seguros, por tanto, que aquellos que viven confiando con llenura de emunaj son realmente los hijos de Abraham. Repito este pasuk porque es importantísimo que lo entiendas. El 7, pasuk 7. Estén seguros, ya aquí te está diciendo que puedes estar completamente seguro, segura. Por tanto, que aquellas que viven confiando con llenura de emunaj, es decir, estar en el camino correcto, en la senda antigua, son realmente los hijos de Abraham, son realmente las hijas de Abraham. Pues les vuelvo a formular las mismas preguntas que les hice en una parashá reciente. ¿Eres tú hijo o hija de Abraham? ¿Vives una vida hebrea? Si quieres ser hijo o hija de Abraham, tienes que vivir una vida hebrea. Pasuk 8. También el Tanaj, anticipando que Yahweh consideraría a los gentiles justificados si ellos viven confiando con llenura de emunaj, dio las buenas noticias de antemano cuando dijo: por medio de ti todos los pueblos serán benditos. Recuerden que Yahshua habla mucho en parábolas. Cuando leemos todos los pueblos, obviamente aquí Yahshua, Yahweh, se está refiriendo a las 12 tribus de Israel. Cuando dice todos los pueblos, pues es todas las tribus. Los gentiles, los goyín, los que pertenecen a la casa de Efraín y otras confesiones religiosas, tienen la oportunidad de salir de la mentira y entrar en la verdad. Es decir, Yahshua le ha dado esa oportunidad. Fíjense, también el Tanakh, anticipando que Yahweh consideraría a los gentiles justificados si ellos viven confiando con llenura de emunaj. O sea, ya hay una condición. Si tú vives, estás en el camino correcto, tendrás berajot. Si ellos viven confiando, si es que viven, ¿se dan cuenta? Pasuk 9. De modo que aquellos que se apoyan en la confianza y en ti, dice Shaul, por la emunaj son benditos como Abraham, quien confió con llenura de emunaj. Fíjense muy bien. Observen que estamos observando el Sefer de los Galut Yahim, que está en el Nuevo Pacto, el Brit Hadashah, y se habla en este pasuk
de Abraham. En el nuevo pacto se habla de Abraham. ¿Entienden el mensaje? Pues el mensaje lleva oculto algo muy importante, solamente entendible por las personas que tienen el Ruach HaKodesh. El mensaje es que hay que actuar de igual manera que Abraham. Él vivió una vida hebrea al 100%, como es obvio y evidente. Él caminaba por la senda antigua. Abraham caminaba por la senda antigua. Si tú quieres ser hijo o hija de Abraham, tienes que caminar por la senda antigua. Amén. Pasuk 10. Porque todo aquel que depende y vive de la observancia legalista, las obras de la ley, de los misbot de la Torá, está bajo maldición, porque está escrito: maldito todo el que no se mantiene haciendo todo lo escrito en el rollo de la Torá. Hay que tener el Ruach HaKodesh para entenderlo, ¿verdad? Repito el pasuk 10. Porque todo aquel que depende y vive de la observancia legalista, obras de la ley, de los misbot de la Torá, está bajo maldición, porque está escrito: maldito todo el que no se mantiene haciendo todo lo escrito en el rollo de la Torá. Este pasuk parece contradictorio, pero no lo es en absoluto. Está muy claro que es una parábola. Los misbot de la Torá hay que cumplirlos, no los mandamientos inventados por el Sanedrín y que continúa hoy en día. Amén. Vamos al Sefer de Devarim, capítulo 27, pasuk 26. Maldito quien no mantenga y cumpla las palabras de la Torá. Y todo el pueblo dirá: amén, amén, amén. Maldito quien no mantenga y cumpla las palabras de la Torá. ¿Guardas Torá? ¿Se dan cuenta? La Torá hay que cumplirla porque está vigente. Continuemos en Galut Yahín, capítulo 3, a partir del pasuk 11. Ahora bien, es obvio que en el ámbito de la Torá nadie es justificado por las obras legalistas de la ley. Eso resulta evidente, pues el justo por emunaj vivirá. Pues el justo por emunaj vivirá. Yahshua continúa diciendo que solamente la Torá es la que vale. No, esos mandamientos que se han inventado. Como por ejemplo la menorá, que tiene más o menos de 7 lámparas, porque esa es la que él le entregó a Moshe y le dijo: cuidado, no cambies el diseño. Sin embargo, la han cambiado. Pero los que estamos en el camino correcto, que es la senda antigua, y somos hijos, yo soy hijo de Abraham, con lo cual mantengo lo que Yahshua dice, que se lo dijo a Moshe: no cambies el diseño. La menorá tiene que tener 7 lámparas y punto. Pues yo obedezco. Aquí la ven detrás de mí. Pasuk 12. Además,
El legalismo no es basado en la confianza y en la llenura de emunah. Fíjense, el legalismo, los mandamientos inventados, obviamente no es basado en la confianza y en la llenura de emunah, sino en un mal uso del texto que dice: todo el que hace estas cosas obtendrá vida por medio de ellas. Claro, lo confunden todo. La Torá, las palabras de la Torá son las que valen. El legalismo no es correcto. Los misbot de la Torá sí lo son. ¿Se dan cuenta? Pasuk 13. El Masías nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá, haciéndose maldición en lugar de nosotros. Pues el Tanaj dice: todo el que es colgado en una estaca, en un madero, está bajo maldición. Deben saber una cosa muy importante. Deben saber que cada vez que se transgrede la Torá, si tú transgredes la Torá, cada vez que lo haces, estás pisoteando la sangre de Yahshua. La sangre que Yahshua derramó en el madero, nunca lo olvides. Recuerden que Yahshua ofreció su vida por muchos, no por todos. Muchos son los escogidos, pero muy pocos los elegidos. O al contrario, depende de cómo lo quieras entender. Es decir, muchos son los llamados, pero muy pocos entrarán por la puerta estrecha que va a la Nueva Jerusalén. Amén. Pasuk 14. Yahshua HaMashiach hizo esto para que los gentiles, los goyim, en unión con él, puedan recibir la verajá anunciada a Abraham, a fin de que por medio de confiar con llenura de emunah, se pudiera recibir lo que fue prometido, el Ruach HaKodesh. ¿Se dan cuenta? La intención de Yahshua de dar la oportunidad a los goyim, a los gentiles. Pero los goyim, es decir, la casa de Efraín y otras confesiones religiosas, rechazan la Torá, con lo cual rechazan a Yahshua y sus verajot. Siempre cito Yirmeyá 6:16. Dice Yahshua: párense en el cruce de los caminos y pregunten por las sendas antiguas. Y después pregunta: ¿cuál es la buena senda? Tómenla y encontrarán descanso para sus almas. Pero ellos dijeron: no la tomaremos. ¿Se dan cuenta? Yahshua les ha dado la oportunidad, pero no. Solamente el que abre el corazón a Yahshua, que pertenece a la casa de Efraín, y abre su corazón porque está conociendo la verdad, sale de ahí y entra en la verdad, entra en la casa de Israel. Amén. Paso 15. Ajín. Hablo desde un punto de vista humano. Cuando alguien hace un juramento, nadie puede anularlo ni añadirle. Si das tu palabra, cúmplela. No cambies después tu palabra, tu juramento. Si has dicho que esto es blanco, no digas después que es gris. ¿Se dan cuenta? 16. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su sera, descendencia. No dice y a los serot, que significa descendientes, a su sera, a la descendencia, como si fueran muchos, sino a tu descendencia. Le está hablando Shaul
al propio Mesías, que es Yahshua. Entonces, Saúl le dice, no es a muchos, es a ti, que eres Yahshua. Claro, la promesa es la llegada del Mesías. Esa es la promesa. ¿Se dan cuenta qué maravilloso? Recuerden que Abraham recibió a Yahshua y a unos malachim. De hecho, Yahshua, vengo hace mucho tiempo diciéndolo, Yahshua está físicamente en Jerusalén, pero en forma de malaj. Así es. Continuemos. 17. He aquí lo que estoy diciendo. La parte legal de la Torá, que vino a existir 430 años después, no anula un juramento hecho por Yahweh como para abolir la promesa. Lo que Yahweh dice lo cumple. La promesa, Yahshua, que es la Torá viviente, no va a abolir su palabra, ¿verdad? Que es la Torá, está vigente. Amén. 18. Porque si la herencia viene de la parte legal de la Torá, ya no viene de la promesa. Pero Yahweh se la dio a Abraham mediante la promesa. Está muy claro. La Torá es legal. Los mandamientos inventados no. Yahweh le dio a Abraham, se la dio a Abraham mediante la promesa. Es decir, él mismo, él es Yahshua Yahweh. La promesa es Yahshua. 19. Así que, ¿qué decir de la parte legal de la Torá? Fue añadida para conocer las transgresiones hasta la llegada de la simiente, acerca de quien fue hecha la promesa. Además, fue dada por medio de malachim y un mediador. Es obvio, por medio de la Torá sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y aquí intervinieron los malachim y el Ruach HaKodesh, es decir, Yahshua, Yahweh. ¿Se dan cuenta? Es maravilloso el observar y analizar el mensaje. (20) Ahora, el mediador no lo es de uno solo, mientras que Yahweh es uno. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha Israel, Yahweh nuestro Adón, Yahweh uno es. Nuestro Eloh uno es. Aquí vemos claramente que Yahshua es Yahweh, que Yahweh es el Ruach HaKodesh. ¿Se dan cuenta? Pasuk 21. ¿Quiere decir esto que la parte legal de la Torá está en oposición a las promesas de Yahweh? Yahweh no lo permita. Porque si la Torá hubiera tenido en ella misma el poder para dar vida, entonces la justificación realmente hubiera venido por seguir esa Torá de una forma legalista. Yahshua sigue diciendo que tengamos mucho cuidado en caer en las falsas enseñanzas, en los falsos mandamientos. Que tengamos mucho cuidado con los mandamientos inventados. Las enseñanzas que yo les comparto a ustedes están inspiradas por el Ruach HaKodesh. Lleva la grabación y lleva la enseñanza escrita, donde ustedes pueden comprobarlo todo. Amén. Y además, algo muy importante, comparto la palabra Kadosh totalmente gratis, no pido nada a cambio. Solamente lo único que pido, Yahshua es el que lo pide realmente,
es que participen en la Kehilá. Unidos en Ejad. Amén. Pasú 22. Pero en cambio, el Tanaj encierra todo bajo transgresión, para que lo que fue prometido se otorgara por la confianza en Yahshua HaMashiach, a los que permanecen confiando, teniendo emunaj. Amén, aleluya. La emunaj es clave. Si quieres estar en el camino correcto, en la senda antigua, primeramente tienes que tener emunaj. Si no tienes emunaj, no tienes nada. Pasú 23. Ahora bien, antes de que esta confianza con llenura de emunaj viniera, estábamos aprisionados en sujeción al sistema que resulta, presten atención, que resulta de pervertir la Torá con legalismo, mantenida, guardada, hasta que esta confianza con llenura de emunaj por venir fuera revelada. Pervertir la Torá es hacer ver que dice una cosa cuando significa todo lo contrario. Y todo es debido a los legalismos, a los mandamientos inventados. ¿Se dan cuenta? Pervertir la Torá. Un cristiano coge la Biblia y dice, ¿esto significa esto? No. Significa todo lo contrario. Lo que tú no lo entiendes porque no tienes el Ruach HaKodesh. O los mandamientos inventados por el Sanedrín, que, como ya les decía, continúa hoy en día. Esos mandamientos inventados. Pasó 24. Por consiguiente, la Torá funcionó como un administrador hasta que vino el Masías, a fin de que pudiéramos ser declarados justificados sobre la base de la confianza con llenura de emunaj. Yahshua hizo ver que la Torá es su palabra. Él es la palabra. Y la tienes en tu corazón si depositas tu emunaj en él. Repito, y la tienes en tu corazón, la palabra, la Torá, si depositas tu emunaj en él. Y al tener la Torá, tienes a Yahshua. Pasú 25. Pero ahora que ha venido esta confianza con llenura de emunaj, ya no estamos bajo administradores. Es decir, el Sanedrín ya no tiene que ser obedecido en sus mandamientos inventados, como ocurre en la actualidad, desde que lo inventaron hace muchísimos años hasta la actualidad, hasta el día de hoy. Los Yahudín han inventado leyes. El Sanedrín las inventó y las continúan cumpliendo hoy en día. Y va la cosa contraria a la Torá. 26. Pues en unión con el Masías, ustedes son hijos de Yahweh por medio de la confianza con llenura de emunaj. Aleluya, aleluya. ¿Estás unido a Yahshua? Porque aquí dice, pues en unión con el Masías, te estás ocupando de sus asuntos, ¿participas en la Kehilá? ¿Verdad que no? Pues dice que si estás en unión con el Masías, ustedes son hijos de Yahweh, por medio de la confianza con llenura de emunaj. ¿A qué esperas para participar en la Kehilá? Ay de ti cuando Yahshua regrese, que es en breve, él no tarda su regreso, y no llegue y no te encuentre ocupados en sus asuntos. Que te encuentre en una fiesta, en una discoteca, en el teatro, en el cine,
y no en tu tienda, con tu familia, con la Torá en la mano, con el Tanaj. Estar leyendo, observando, analizando. Pues en unión con el Masías, ustedes son hijos de Yahweh por medio de la confianza con llenura de Emunaj. Aleluya, aleluya. 27. Porque todos los que han sido sumergidos en el Masías han sido revestidos con el Masías. ¿Has hecho la Tevilá? ¿Te has sumergido en agua? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has recibido el Ruach HaKodesh? ¿Tienes emunaj realmente? Pasuk 28. En quien ya no hay ni yahudí ni gentil, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque en unión con el Masías Yahshua, ustedes son uno. Pero hay que entender muy bien el mensaje. A los Goyim, Yahshua Yahweh les ha dado la oportunidad de regresar a las raíces hebreas, pero ellos no quieren. Y no lo conocen. Pero tú sí lo conoces. ¿Por qué no regresas a las raíces hebreas? Porque si eres varón y crees en Yahshua, tienes que creer en su Torá. Y su Torá dice que tienes que tener barba. ¿La tienes? Cobertura, talit. A la mujer le digo lo mismo. ¿Tienes parojet, el velo? ¿Viste como a Yahshua le agrada? Con faldas largas y anchas. No puedes tener excusas, mujer. No, es que hace mucho calor. No me voy a poner el parojet porque hace calor. No. Eso no está bien. Te lo está diciendo el Ruach HaKodesh. Tienes que llevar la cobertura, porque eso es señal para los malachim, para poder protegerte. Pasó 29. También, si ustedes pertenecen al Masías, presten atención al contexto y a lo que dice el mensaje, el pasuk. También, si ustedes pertenecen al Masías, son simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Hay que analizar, observar muy bien el contexto, lo que estamos leyendo. Leemos con un condicionante, pero si ustedes pertenecen al Masías, ¿qué significa? Pues muy sencillo, que se deja muy claro que hay quienes no pertenecen al Masías. La pregunta es, ¿tú perteneces al Masías? ¿Tú eres hijo o hija de Abraham? Porque hay quienes sí pertenecen a Yahshua Yahweh y hay quienes no pertenecen, y es la gran mayoría. Muy pocos entrarán por la puerta estrecha. Implícate en los asuntos de Yahshua, implícate en la Kehilá. Pregunta, participa con tus comentarios. Entre todos vamos a resolver tus dudas, si las tuvieras. Pero se necesita una Kehilá activa. Ahora está inactiva. A eso ¿eso ustedes creen que le gusta a Yahshua? Claro que no le gusta.
Aunque seamos 5 personas, 5 ajín y ajoyot. Aunque seamos 5, pues ya participamos. Implícate, comenta en los pasuquín diarios que les leo, que es de Yahshua, que nos envía a todos un mensaje diariamente. Implícate, haz comentarios, pregunta. Muy bien, pues hemos llegado al final de la parashá. Parashá donde ha habido mucha exhortación. Yahshua te está avisando. Implícate en mis asuntos, dice Yahshua. Implícate en sus asuntos, en los asuntos del abacados. Reflexiona si eres o no hijo o hija de Abraham. Bueno, les vuelvo a decir, reflexionen. Shabbat Shalom, Shalom Ubrahot. Shabbat Shalom.